8:49 de la mañana, estamos de vuelta aquí en la ampliación de noticias por RPP, La Voz del Perú. Bueno, vamos a conversar ahora con el decano del Colegio de Periodistas de Lima, Ricardo Burgos. ¿Qué tal, Ricardo? Bienvenido a Ampliación de Noticias. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Carlos. Bueno, lamentablemente hemos visto en estos últimos días una serie de agresiones y amenazas a periodistas, hombres de prensa y damas también que han estado, por supuesto, en la cobertura del presidente de la República y del titular del gabinete ministerial. No solamente con agresión física, sino también de carácter verbal. Bueno, ¿cuál es el pronunciamiento, la posición del Colegio de Periodistas de Lima y, bueno, cómo se prevé el trato del gobierno hacia la prensa justamente en esta gestión gubernamental? Bueno, en las últimas horas, Carlos, el colegio ha emitido un pronunciamiento que no es el primero, ya es una serie de pronunciamientos que vamos transmitiendo a la opinión pública desde hace casi 2 meses que tiene el gobierno. Pero sin duda, el Colegio de Periodistas de Lima observa con preocupación y alarma que estas agresiones y afectaciones a periodistas y reporteros que descubren la coyuntura política están escalando, es decir, van en aumento y se están convirtiendo ya en hechos recurrentes. Inicialmente pensábamos que se trataba de la inexperiencia en el manejo de las relaciones con la prensa o de repente una suerte de mala praxis, pero a casi ya 2 meses de gobierno estamos notando que estos actos hostiles, las dificultades para acceder a la información, formarían parte de una errónea política informativa gubernamental que, por cierto, es censurable y criticable. Sí. Y decimos errónea política, Carlos, porque agentes de seguridad, funcionarios palaciegos o miembros de la oficina del primer ministro que incomodan, jalonean, obstaculizan el trabajo de la prensa no pueden actuar solos por propia voluntad. Hay sin duda una orientación y esto se interpreta como un recelo o un temor a enfrentar a las preguntas muchas veces incómodas, por supuesto, de los reporteros. Sí, Ricardo, ¿cómo estás? Mónica Delta te saluda. A los siglos, Ricardo. A los siglos, Mónica. A los siglos de los siglos, amén. Amén. Bueno, obviamente, tú que has sido reportero desde los años 80, hemos coincidido en esas épocas, regresábamos de una dictadura militar, hay un sueño de los dictadores de controlar a la prensa, de desaparecer la crítica, etcétera, etcétera. Pero, digamos, estas sistemáticas agresiones van por el lado de que no hay una respuesta de parte de las autoridades de una manera, o efectivamente están tratando a través de estrategias y tácticas de señalar que la prensa no los deja trabajar, que está permanentemente criticando, y han señalado, por otro lado, que la prensa capitalina es parte de eso, ¿no? De no dejar gobernar al presidente Castillo. O sea, ¿cómo enfrentar eso también? Porque ahí hay una situación que está detrás y motivada de otra manera. Bueno, sin duda, el gobierno tiene errores de concepto, ¿no? Porque cuando, por ejemplo, una reportera de RPP o de cualquier otro medio extiende su micrófono al paso de un personaje político, no está preguntando RPP, está preguntando la sociedad. Correcto. Por lo tanto, la respuesta de un ministro, un presidente, un alto funcionario, no es la de un político, sino la de un estadista, la de un gestor. Mónica, tú recordarás, ya que hiciste esta visión retrospectiva del trabajo que hemos hecho en el campo reporteril, en algunos tiempos en Palacio de Gobierno y en el Poder Legislativo, que son fuentes de información para la prensa. Sí. La gente tiene que interpretar. Esos son los lugares donde los periodistas van porque ahí está la noticia, ahí está la pepa. Y entonces en el Palacio de Gobierno existía un salón de periodistas, donde los periodistas esperaban la una sala de prensa, claro. ¿No es cierto? La sala de prensa. Y lo propio ocurría también en el Congreso. Sin embargo, hoy todo esto ha mutado, todo esto ha cambiado, ya no hay sala de prensa en Palacio de Gobierno, los periodistas tienen que esperar a la espalda del Palacio, a la buena voluntad de alguien que quiera hablar. Tienen que estar mendigando información. Exacto. Y esa es una situación complicada, ¿no? Exacto, lo mismo ocurre en el Congreso. Antes todos los reporteros ocupábamos las instalaciones o los pasillos del hall de los Pasos Perdidos y de ahí, digamos, buscábamos nuestras entrevistas. Hoy hay un micrófono con un mal sonido fuera y los periodistas estamos asistiendo a una forma totalmente impersonal de presentar las noticias, ¿no? Entonces, Ricardo, todo esto es un retroceso. ¿Cómo estás? Te saluda Mabel Huertas. Pero no hay que ir muy atrás en el tiempo, ¿no? En el gobierno del señor Sagasti,
pues había una política de realizar conferencias de prensa luego de los consejos de ministros, donde había rondas de preguntas. Había pues un estándar de transparencia que ya se había institucionalizado y se ha roto con ello. Y en ese sentido yo le quisiera preguntar cuáles son sus impresiones respecto a la negativa del presidente Castillo de dar entrevistas, ¿no? Los medios de comunicación le han abierto sus puertas, inclusive desde la campaña, desde la segunda vuelta, y él se ha negado. Siendo presidente, esperábamos que, bueno, se pueda sentar con periodistas que él quisiera a que se le hagan una amplia entrevista, y eso no ha sucedido hasta el momento. ¿Por qué? Bueno, este es algo que está ocurriendo no solamente durante el tiempo de esta corta vigencia del poder del presidente Castillo, sino desde antes de la campaña. El presidente Castillo tiene una formación sindical, por lo tanto es un personaje que se mueve cómodamente en los auditorios, en las asambleas, en las manifestaciones, y casi todos los mejores aprontes que ha tenido Castillo en su campaña han sido esos, manifestaciones, mítines. Pero sin embargo, en la entrevista, en la pregunta, en la repregunta, el presidente Castillo, así como otros ministros de su entorno, no tienen cómo poder responder, digamos, a las preguntas de la prensa. O sea, se sienten incómodos, no se sienten felices de esa manera. Y como decía Mónica, podríamos acá estar asistiendo quizás a lo que ellos aspirarían, una voz única, un solo megáfono, una sola caja de resonancia, ¿no? Entonces, esta situación es realmente deplorable. Sí. Yo creo que el gobierno tiene que rectificar porque estamos retrocediendo. Y aquí yo veo dos problemas. Primero, una sociedad mal informada o medianamente informada por este tipo de estilo de manejo de la prensa, y gobiernos o poderes que, abusando de su posición de privilegio, desprecian o minimizan también el trabajo de la prensa. Ricardo. Entonces, esta es una situación que hay que revertirla ya de inmediato, ¿no, Carlos? Ricardo, si nos vamos a la campaña electoral y analizamos el plan de gobierno que presentó Perú Libre, y ahí hay un acápite con relación a la prensa, es preocupante. Y ahora si vemos estos gestos, estas actitudes, estas agresiones, esta falta de comunicación del Ejecutivo para con los periodistas, que son el medio justamente para que los mensajes lleguen a la sociedad peruana, ¿crees tú que la libertad de expresión o de prensa está en riesgo en nuestro país? Mira, ya en el 2018 la Sociedad Interamericana de Prensa puso la lupa sobre el Perú. Y dijo, cuando el Congreso llamó a ciertos líderes de opinión de nuestra profesión para que entregaran, digamos, o revelaran su fuente de información. Esto fue calificado como un retroceso. Yo veo también que en estos casi 2 meses de gobierno, esta negativa, esta actitud, esta imposibilidad de conseguir información oficial. Por ejemplo, hoy el presidente Castillo está en México. O sea, ¿ya México viajó? ¿Eso está confirmado? Porque estábamos en la duda de que en la madrugada había salido y nadie puede confirmar eso. Es increíble. Bueno, esas son las cosas que no podemos confirmar, pero teóricamente el embajador de México ya dijo que el presidente Castillo iba a México, y yo mismo he informado a la Central de Noticias de Televisa de México, donde laboro, que el presidente de México está asistiendo a esta reunión de la CELAC, donde también participan gobiernos o representantes de 17 países de la región. Y ahí el presidente va a tener que hablar. Ahí el presidente va a tener que exponer sus ideas, claro, va a estar en una reunión académica, institucional, pero seguramente también tendrá acceso, digamos, a que la prensa le pregunte cosas. Entonces, es preocupante cuando no tenemos pero también implica una especie de desprecio en relación a la prensa nacional, porque, digamos, estar en este plan permanentemente, digamos, en el caso del presidente Castillo, la ciudadanía tiene todo el derecho a saber dónde está su presidente. O sea, le da la autorización al Congreso y saldría, vamos a ponerlo en condicional, entre gallos y medianoche, y la prensa nacional no puede informar sobre ese tema. Bueno, si aplicamos el lenguaje detectivesco, podríamos decir que estamos asistiendo a una suerte de modus operandi. Entonces, ojalá que esto se rectifique. Todavía el gobierno tiene tiempo, estamos apenas a casi 2 meses de gobierno. Es necesario que las personas que hacen el trabajo de prensa y de información sean escuchados, porque muchas veces pueden haber buenos profesionales. El colegio, por ejemplo, se felicita que muchos de los colegas que están colegiados están siendo llamados a asistir y a, digamos, apoyar esta labor de prensa. Pero no solamente son ellos, sino los consejos de ellos tienen que ser escuchados y de este modo poder cambiar la rutina. Por ejemplo, mira, en México, volviendo a México, el presidente López Obrador todos los días, desde hace mucho tiempo, desde que es un personaje político,
se reúne con la prensa y contesta cómodamente instalados a la prensa todas las preguntas del día. Pero acá no tenemos eso, entonces acá tenemos los reporteros muchas veces en desorden, lo que también es criticable. Digamos, estamos tratando y pugnando por conseguir una declaración al paso que muchas veces pues es totalmente improductiva y por supuesto es una mala señal. Claro, y el desprecio creo no es a la prensa nacional, sino es a la ciudadanía, Exacto. porque finalmente nosotros somos los mensajeros y lo que se quiere tener es una población informada. Usted escoja el medio de comunicación, usted escoja al periodista que le representa pues mayor credibilidad, pero a todos nos tiene que llegar la información por igual. Y ese es el problema. La prensa, Mabel, es solamente una bisagra, es la bisagra comunicacional. Pero Es adicionalmente... el elemento que uno y otro punto, ¿no? Ciertamente. Y adicionalmente también, hay que decirlo, lo que ha pasado en los últimos días, la mala utilización, desde mi punto de vista, es una opinión personal, de lo que está haciendo el señor Guido Bellido, tratar de descalificar a los reporteros, de responderles en quechua. Quechua es un idioma maravilloso y lo hablan 8 millones de peruanos y realmente ojalá fuéramos bilingües todos. Pero la forma de utilización también en relación a la prensa tiene una carga de desprecio hacia el otro, ¿no? Claro, y es un idioma que no solamente sale en el Perú, se habla en 7 países de la región sudamericana, son 14 millones de quechohablantes que hay en la región y por tanto es un idioma importantísimo. Yo como quisiera que el quechua lo enseñaran en los colegios, Así es. al igual también como se enseña el inglés, pero este idioma natural, este idioma antiguo de nosotros, tampoco puede ser utilizado como una suerte de mofa o desdén para con la prensa, ¿no? Ciertamente. Muy bien, muchas gracias, Ricardo. Un abrazo. Gracias a ustedes, Ricardo. muy amables. Gracias. Era Ricardo Burgos, decano del Colegio de Periodistas de Lima. Vamos inmediatamente al gran resumen de la hora.